El Campeonato Gallego de Velocidad para motos clásicas, scooters y mini GP tuvo su segunda cita anual en el circuito de Amadalena, en Forcarei. Mucha actividad se veía por el paddock, donde se dieron cita alrededor de 50 equipos repartidos en las 4 categorías. Los minutos previos a las carreras se empleaban para afinar las mecánicas, algunas añejas, como también sus pilotos, salvo en el caso de los mini GP, categoría de promoción para alevines y juveniles. No faltaba tampoco el tradicional churrasco, aunque algunos preferían mantener la línea con un poco de ejercicio. Y vamos a comenzar este reportaje precisamente por la categoría de los más pequeños, la de Mini GP, donde se dieron cita 7 pilotos. La primera manga no tuvo mucha historia, pues enseguida se destacaron en cabeza los 2 chavales más rápidos de la categoría, Andrés Domínguez y Pablo Soto, mientras por detrás se peleaban por la tercera plaza del podium Caetano Horta y Geray Puentes. La carrera transcurrió sin mayores incidentes, con Andrés Domínguez, un veterano ya, que demostró un ritmo muy superior al resto de los pilotos. Pablo Soto y Caetano Horta completaron el podio. En la segunda manga se repitió exactamente el mismo guión. Andrés Domínguez volvió a dominar de cabo a rabo, Pablo Soto rodó 2 segundos más lento por vuelta pero fue segundo, y Caetano se apuntó de nuevo al tercer puesto. Las 2 mangas fueron un poco fáciles. Pablo estaba cansado de ayer, que corrió en motocross. La primera manga me fue bastante bien, le saqué 40 segundos, pero la segunda tuvimos un problema antes de salir y casi no puedo salir. Le quiero dedicar la carrera a mi madre, que por primera vez vio las carreras, y a mi padre porque gracias a él pude correr la segunda manga. Y también a toda la gente que me vino a apoyar en esta carrera, en Lugo y en todo el campeonato. Muy diferente fue la categoría de F70, los scooters modernos que con sus preparaciones se convierten en auténticas motos de competición capaces de rodar en tiempos más rápidos que el resto de las categorías. En la primera manga que estamos viendo hubo una interesante pelea entre 3 pilotos. David Soaje, líder, se vio esta vez acosado por Rubén Gómez y Carlos Paiva. La lucha se presentaba bellísima en el florido circuito de Amadalena, pero Soaje hizo valer su experiencia de muchos años en la categoría y aguantó el tipo ante un Rubén Chamorro que acabó a 2 segundos en la línea de meta. Carlos Paiva se hizo con la tercera plaza. En la segunda manga los pilotos salieron muy encendidos y mientras Soaje volvía a tomar la delantera, Carlos Paiva se iba al suelo a las primeras de cambio, perdiendo la oportunidad de subir al podio. Rubén Chamorro intentaba superar al líder, pero la segunda vuelta siguió el camino de Paiva y también probó el asfalto. De esta forma Soaje tuvo una manga más cómoda y la pelea más interesante se centró en la segunda posición, con Alejandro Márquez y Pablo Brandariz como protagonistas, que acabaron segundo y tercero respectivamente. Contento, en la primera salía tercero y salí, me puse primero y tiré, abrí hueco y conseguí la carrera. En la segunda salí, me puse primero y la gané, pero bueno, con más facilidad porque el que venía segundo cayó y ya iba más suelto. Y nada, a esperar para la siguiente, que ya es este fin de semana.
Y agradecer a mis patrocinadores, a Motor Racing, a Auto Ross, Playa Menduiña y alguno más que me ayudó estos años. Y bueno, contento y a ver qué pasa para el siguiente. En Amadalena se juntan dos mundos, el de las motos modernas y las clásicas. Entre estas últimas, las Vespas, con alguna lambreta por el medio, protagonizaron la categoría más numerosa, con nada menos que 21 pilotos en pista. Con 16 vueltas por delante, la categoría se presentaba emocionante y en la primera manga ya comenzamos a ver la tónica de la carrera, con dos hombres, Felipe Viso con la Vespa roja con el número 1 y Miki Méndez con la verde número 3, el campeón en título y el aspirante, que rodando un segundo más rápido que el resto pusieron tierra por medio. Pero por detrás de estos dos había otro duelo no menos emocionante, con Antonio Trigo, Antonio Estevez y Eloy Requejo peleando por la tercera plaza. A todo esto, Manuel Rea, el pluricampeón de F70, y David Villar se retiraban a las primeras de cambio. La pelea entre Miki Méndez, que tomó el mando a falta de 4 vueltas, y de Felipe Viso duró hasta la misma línea de meta, en la que entraron separados por solo 3 décimas. La tercera plaza finalmente iría a parar a manos de Antonio Estevez. En la segunda manga, la temperatura del asfalto y de los pilotos había subido unos grados. Felipe Viso y Miki Méndez protagonizaron otra gran carrera, repasándose mutuamente en varias ocasiones. Por detrás, Antonio Trigo y Roberto Santos peleaban por la tercera plaza con Encore. Y Pablo Vasco y Estevez llevaban también su propia pelea en la pista. Así, en la última vuelta, desde la cámara subjetiva en el frontal de la moto de Miki Méndez, vemos como este se tira para intentar un interior en la última curva, pero se toca con Felipe y acaba contra los neumáticos. Mientras Viso conseguía entrar primero, Miki tuvo que empujar la moto hasta la línea de meta, y en este intervalo le pasaron a Antonio Trigo y Roberto Santos, siendo finalmente cuarto. Un lance más de carrera que ambos pilotos protagonizaron ya otras veces. Y al final, en la última vuelta de la última curva, Miki intentó hacerme un interior, se le escapó la moto golpeándonos, yéndonos los dos al suelo, con la suerte de que, bueno, yo que iba primero en ese momento, pero nos habíamos caído, me quedó la moto encendida y pude entrar primero igual, ¿no? Miki aún así le fue bien porque pudo empujar y al final acabar cuarto, ¿no? Antonio Trigo, que venía detrás, quedó segundo, y tercero Antonio el Buzo. Y parece que los que se contagiaron de lo visto entre las Vespas fueron los pilotos de motos clásicas, que protagonizaron las carreras más competidas del último año. 10 motos en la pista, y Hermida, el campeón de la OSA número 1, se lía a las primeras de cambio con Luis Piñeiro con la Montesa de Anca. La lucha entre ambos pilotos es emocionante, sobre todo cuando Juan Carlos Molde se unía a ellos a media carrera. Los tubarros de los dos tiempos se mezclaban con los megáfonos de las Ducati, ofreciendo en el circuito de Amadalena una bellísima sintonía con el espíritu del pasado. La emoción se truncaba en la vuelta 12, cuando Piñeiro abandonaba la carrera, dejando el triunfo en manos de Hermida. En la segunda manga, Luis Piñeiro sale dispuesto a sacarse la espina de la primera, y tras 3 vueltas, dejando liderar a Hermida, se pone en cabeza, aunque sin dejar de escuchar el motor de la OSA siempre detrás. Pero al propio Hermida aún se le complicaron más las cosas cuando a solo 2 vueltas del final le atacó Juan Carlos Moldes, que le arrebataba la segunda plaza con la bandera de cuadros casi a la vista.
Emocionante carrera con 3 protagonistas que lucharán por el campeonato. Sí, la verdad que la carrera de hoy fue muy disputada, sobre todo con las Montesa, que la verdad que bueno, va muy bien en este circuito. Y bueno, fue una carrera más emocionante que de costumbre, porque la verdad que estábamos 3 chicos peleando por la primera posición, en la primera manga, acabamos con una diferencia muy baja, pasa que uno de ellos, bueno, pues no acabó la carrera con una caída y tal. Pero la verdad que, bueno, da gusto ver un campeonato tan disputado como no había sido hasta ahora, ¿no? La verdad que, bueno, ojalá, ahora somos 10 pilotos en pista, si hubiésemos ido algo más, pues mejor todavía. Pero bueno, cada año más nivel y más compañerismo, muy buen ambiente y la verdad que el día acompañó también muy bien y todo perfecto. ¿Sí? Y la continuación, amigos, será este mismo domingo, de nuevo en el escenario del circuito de Amadalena.